Todos los mundos comienzan con Demon Slayer. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 201. Fantasma sin cabeza. Mamá. ¿Puedes ganar? Un joven fantasma con cabello blanco y un cuerpo inusualmente pálido le preguntó a una mujer fantasma sentada en una roca. El largo cabello de Young Ghost cubre uno de sus ojos, pero puedes ver una F en la pupila de su otro ojo. Los dedos de Female Ghost sentado en la roca están conectados con muchos hilos de seda de araña. Aparentemente, el Ghost que controla a los miembros del Demon Slayer Squad a través de los hilos de araña es el Female Ghost a quien este Young Ghost llama madre. Esta mujer fantasma también tiene cabello blanco y las mismas manchas rojas redondas en su cara que el joven fantasma, pero la ubicación de sus manchas es diferente. Lo más importante es que la fantasma femenina tiene muy buena figura y la ropa de su cuerpo no puede ocultar su figura en absoluto. Si no te das prisa, se lo diré a papá. Le dijo el joven fantasma con la palabra F en un ojo a la mujer fantasma a la que llamaba madre. Mujer fantasma inmediatamente se asustó cuando vio a este joven fantasma que se hacía llamar madre. Parecía tener mucho miedo de este joven fantasma. No hay problema, mamá puede hacerlo. Mamá definitivamente te protegerá. Entonces, Ton. No se lo digas a tu papá, no se lo digas. La atractiva mujer fantasma inmediatamente le suplicó al joven fantasma presa del pánico. Entonces date prisa y mata a esos tipos que arruinan nuestra vida feliz. Young Ghost terminó de hablar y se fue. Female Ghost miró a Young Ghost irse, sus manos ya temblaban mucho. Parece que voy a usar esa muñeca. Chicos molestos, todos morirán. Female Ghost de repente se volvió despiadado. Cuando Tanjiro se alejó a cierta distancia de Shimono 4 y Shimono 3, Tanjiro descubrió que ya no le molestaba la nariz y podía sentir el olor circundante nuevamente. Inosuke, hay dos olores, allí. Tanjiro inmediatamente corrió hacia el que tiene el olor más cercano. Pronto una figura corpulenta se encontraba no muy lejos, como si esperara que Tanjiro e Inosuke llegaran a la puerta. Yo lo descubrí primero. Mírame cortarle la cabeza. Inosuke se emocionó mucho después de ver a Ghost. Después de decir eso, Inosuke saltó de repente y luego planeó cortarle el cuello al fantasma de arriba a abajo. Y justo cuando Inosuke iba por el camino, el fantasma de repente agitó su duro y afilado brazo de hoja curva para bloquearlo, y las dos espadas Nichirin de Inosuke golpearon el brazo de hoja curva superior del fantasma sin cabeza. De repente, dos armas afiladas chocaron y volaron chispas por todas partes. Entonces, Headless Ghost agitó fuertemente su brazo y empujó a Inosuke. Este tipo no tiene cabeza. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No es nada dañino. Inosuke no esperaba que este fantasma sin cabeza en realidad no tuviera cabeza. Esta fue también la primera vez que Inosuke conoció a un fantasma sin cabeza, así que no lo sabía en absoluto. No sé cómo lidiar con eso. Después de todo, el punto clave del fantasma es decapitar, pero ahora el fantasma sin cabeza no tiene cabeza, por lo que obviamente no puede ser decapitado. Cuando Tanjiro vio que Inosuke era obligado a retirarse, inmediatamente se detuvo y no decidió atacar precipitadamente. Esta es también la primera vez que veo al fantasma Tanjiro sin cabeza. Capítulo 202. Luchando contra el fantasma sin cabeza. Tanjiro miró atentamente a este fantasma sin cabeza y descubrió que este fantasma sin cabeza estaba controlado por hilos de seda y sus dos brazos ya no eran brazos normales, sino que se habían transformado en dos armas afiladas y duras. De pie allí con una figura alta y musculosa, se parecía un poco al dios de la guerra Shintian. Headless Ghost tomó la iniciativa de atacar a Tanjiro e Inosuke en este momento. Uno de sus brazos de hoja curva fue cortado hacia donde estaban Tanjiro e Inosuke. Tanjiro e Inosuke inmediatamente saltaron detrás de ellos, esquivando el ataque de Headless Ghost. La afilada hoja curva de Headless Ghost inmediatamente golpeó el suelo y luego se incrustó en el suelo. El suelo fue dañado por una enorme fuerza externa y de repente se produjeron grietas. Inosuke, corta en ángulo o a lo largo del hombro. Corta desde el lado derecho del cuello hasta la cintura izquierda, tal vez puedas matar a este fantasma sin cabeza. Dijo Tanjiro e inmediatamente apuntó con la espada Nichirin en su mano al sin cabeza. Fantasma comenzó a hacer gestos, como si estuviera confirmando cómo cortar. Al escuchar esto, Inosuke corrió hacia adelante nuevamente. Al ver que Inosuke estaba tan impaciente, Tanjiro de repente gritó impotente. No estés ansioso. Espera a que vaya contigo. Headless Ghost vio a Inosuke corriendo hacia adelante, y cuando Inosuke se acercó, agitó sus dos brazos curvos. Cortó a Inosuke con su brazo afilado. La velocidad del ataque fue tan rápida que Inosuke no tuvo tiempo de lanzar su propio ataque y solo pudo usar su diestro cuerpo para evitar el ataque de Headless Ghost. Si hubiera sido cualquier otra persona, probablemente habría muerto a manos del fantasma sin cabeza.
Aunque Inosuke esquivó el ataque del fantasma sin cabeza, lo hizo en circunstancias extremadamente extremas. La piel de Inosuke todavía estaba tocada por la afilada espada del fantasma sin cabeza. Inmediatamente, los hombros, brazos, cintura y pecho de Inosuke fueron arañados por la afilada hoja del fantasma sin cabeza y la sangre brotó de las aberturas. ¡Qué rápido! Pero no ha llegado al punto en que no pueda esquivarlo, exclamó Inosuke emocionado después de esquivar el ataque del fantasma sin cabeza, sin importarle en absoluto los rasguños en su cuerpo. Después de ver el poder de Leadless Ghost, Inosuke decidió distanciarse de Leadless Ghost primero. Pero justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, las pequeñas arañas que se habían arrastrado sobre su cuerpo rápidamente envolvieron sus hilos de seda alrededor de las manos y los pies de Inosuke. Inosuke estaba a punto de cortar los hilos de seda, pero ya estaba controlado por la mujer. ¿Quién controlaba los hilos de seda? El fantasma de repente restringió sus movimientos. Inosuke se quedó congelado en el acto con un movimiento extraño y divertido. No. No puedo moverme. Me van a matar. Inosuke también estaba entrando en pánico en ese momento. Y el fantasma sin cabeza controlado por hilos de seda ya había blandido la hoja curva y estaba a punto de cortarle la cabeza a Inosuke. Tanjiro saltó en ese momento y bloqueó el golpe fatal de Inosuke con el dorso de su espada Nichirin. Cuando Tanjiro bloqueó el golpe, no se enfrentó con fuerza al fantasma sin cabeza en términos de fuerza, sino que inclinó la espada, y la hoja curva del fantasma sin cabeza siguió a la espada inclinada. Y golpeó los pies de Tanjiro. Después de deshacerse del ataque de Leadless Ghost, Tanjiro inmediatamente aprovechó la oportunidad y levantó ferozmente su cuchillo para cortar a Leadless Ghost. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 203. El paso en falso de Tanjiro. Leadless Ghost reaccionó extremadamente rápido. Bajo el control del hilo, se agachó hacia atrás y el ataque de Tanjiro falló. Después de que Tanjiro obligó al fantasma sin cabeza a retroceder, inmediatamente se dio la vuelta y cortó todos los hilos de araña enredados en Inosuke. Después de ser rescatado por Tanjiro, Inosuke de repente se sintió muy extraño y cálido en su corazón. Inosuke, pelea conmigo. Trabajemos juntos para derrotar a este fantasma sin cabeza, le dijo Tanjiro a Inosuke. Inosuke parecía incapaz de soportar este cálido sentimiento, e inmediatamente le dio la espalda a Tanjiro y gritó: niño, ya no me hagas sentir cálido. Deja de estorbar y sal de mi camino. Estar aún más preocupado si le gusta pelear solo, le indica a Tanjiro que se aparte del camino. Mientras los dos discutían, la hoja curva del fantasma sin cabeza ya había sido girada hacia ellos dos, y Tanjiro e Inosuke inmediatamente saltaron hacia atrás para distanciarse. Inosuke, corta los hilos de Leadless Ghost y haz que pierda el control temporalmente, le dijo Tanjiro inmediatamente a Inosuke. Tanjiro no sabe si este fantasma sin cabeza tiene su propia conciencia. Si la tiene, obviamente no puede ser controlado por otros fantasmas con hilos de seda. De lo contrario, primero solo necesitas cortar el hilo que envuelve a Leadless Ghost para que pierda temporalmente el control, de modo que puedas aprovechar esta oportunidad para matarlo de un solo golpe. Por supuesto, esto es solo una suposición de Tanjiro. Si el fantasma sin cabeza aún puede moverse después de cortar el hilo, entonces Tanjiro tendrá que encontrar otras formas de lidiar con él. En ese momento, Tanjiro no pudo evitar pensar en Baiyu. Si Baiyu estuviera aquí, Baiyu habría cortado fácilmente los hilos del cuerpo de Leadless Ghost. Cuando Inosuke escuchó las palabras, inmediatamente deslizó la pala, con una postura muy baja, pasó a través de la hoja curva balanceada por Leadless Ghost, y luego siguió la entrepierna de Leadless Ghost para alcanzar a Leadless Ghost detrás de él. Finalmente siguió lo que dijo Tanjiro y blandió su espada para cortar el hilo enredado con Leadless Ghost. Después de todo, solo alguien con un cuerpo extremadamente suave como Inosuke puede realizar este tipo de operación. Sin embargo, cuando la espada Nichirin de Inosuke golpeó esos hilos, los hilos no se cortaron. En cambio, la espada Nichirin de Inosuke produjo una leve grieta. Tanjiro. Este hilo sigue cortando, le gritó de repente Inosuke a Tanjiro. Al escuchar esto, Tanjiro también se sorprendió. ¿Cómo podía seguir cortando? No debería ser así. Este hilo fue cortado por él mismo hace un momento. ¿Podría ser que los hilos sobre Leadless Ghost sean especiales? Justo cuando Tanjiro estaba confundido, Leadless Ghost de repente se dio la vuelta y luego agitó sus brazos de hoja curva hacia Inosuke detrás de él. Inosuke inmediatamente cayó hacia atrás y se tumbó en el suelo, escapando así del ataque de Leadless Ghost. Fantasma sin cabeza al ver a Inosuke tirado en el suelo, instantáneamente cambió su ataque y apuñaló a Inosuke en el suelo con la otra espada curva. Inosuke rodó violentamente por el suelo.
Tan pronto como Inosuke rodó, la hoja curva atravesó la oreja de Inosuke. Solo entonces Tanjiro se dio cuenta de que ahora no era el momento de preocuparse por si cortar el hilo fino o no, así que mientras el fantasma sin cabeza se sentía atraído por la atención de Inosuke, quería aprovechar la oportunidad para seguir adelante y darle al fantasma sin cabeza fantasma un golpe fatal. Capítulo 204 Inosuke aprende a proteger y ayudar. Respiración de agua, una forma, corte de agua. Justo cuando Tanjiro se acercó a Headless Ghost y lanzó Butter Breathing, One Form, Butter Slash, la cintura de Headless Ghost de repente se convirtió en un cuerpo de 180 torcido y de repente se volvió hacia adentro. Frente a Tanjiro al mismo tiempo, la dura hoja curva de su brazo inmediatamente bloqueó el ataque de Tanjiro. De repente, chispas y agua salpicaron por todas partes. Tanjiro no eligió eliminar la ofensiva de Headless Ghost esta vez, sino que eligió enfrentarlo de frente. Tanjiro de repente hizo esto, naturalmente no porque su cerebro estuviera quemado, sino porque quería contener al fantasma sin cabeza y luego darle a Inosuke la oportunidad de atacar. Inosuke, córtale el brazo. Tanjiro apretó los dientes y le gritó a Inosuke. Así es, Tanjiro incluso gritó por miedo a que Inosuke no lo escuchara. Debido a que la respiración de Tanjiro se vio afectada por sus palabras, Tanjiro se sintió un poco aliviado. El enorme poder de Headless Ghost llegó de inmediato, lo que obligó a Tanjiro a arrodillarse sobre una rodilla. Al escuchar esto, Inosuke se levantó inmediatamente y luego aprovechó la oportunidad por la que Tanjiro luchó. De acuerdo con el método que Tanjiro dijo antes, cortó en diagonal desde la raíz del cuello hasta la cintura, cortando al fantasma sin cabeza por la mitad. De repente, la enorme fuerza que reprimió a Tanjiro desapareció, y el fantasma sin cabeza también comenzó a volverse gris y a disiparse. Genial. Ganamos. Inosuke. Tanjiro inmediatamente se llenó de alegría y le dijo a Inosuke con entusiasmo. Después de decir eso, Tanjiro finalmente se acordó de ayudar a Tamayo a recolectar sangre, por lo que sacó la herramienta de recolección de sangre casera de Yushiro del bolsillo de sus brazos y luego la pegó en el cuerpo del fantasma sin cabeza que aún no había comenzado a disiparse. Después de recolectar la sangre, Tanjiro tomó temporalmente la herramienta de recolección de sangre en sus brazos. En ese momento, Inosuke aún mantenía sus movimientos después del ataque, como si estuviera petrificado. Al ver que Inosuke no respondió, Tanjiro de repente gritó tentativamente. ¿Inosuke? De repente, Inosuke dejó caer la espada Nichirin en su mano y corrió hacia Tanjiro. Tanjiro mostró una mirada sorprendida ante esto. Lo que tú puedes hacer, yo también puedo hacerlo. Ve. Tanjiro. Después de que Inosuke dijo, abrazó a Tanjiro con fuerza y luego arrojó a Tanjiro en una dirección con fuerza. Tanjiro, quien fue arrojado al cielo por Inosuke, no sabía lo que Inosuke quería hacer al principio, pero después de alcanzar el punto más alto, Tanjiro se dio cuenta de que Inosuke se había arrojado sobre la cabeza del fantasma femenino que controlaba el hilo. Así que quieres ayudarme. Inosuke. Se dio cuenta Tanjiro de repente. Inmediatamente, Tanjiro ajustó su cuerpo en el aire y preparó una postura de ataque, preparándose para golpear al fantasma femenino inesperadamente de arriba a abajo. En ese momento, Female Ghost estaba en un estado de desesperación porque Inosuke mató a Headless Ghost que controlaba. Female Ghost miró los hilos de seda en sus manos que ya no sentían ninguna fuerza, y sus manos comenzaron a temblar. Al mismo tiempo, murmuró en secreto y desesperadamente en su corazón. Ha sido asesinado. Ha sido asesinado. Eso. El títere es el más rápido y el más rápido. Era muy fuerte, pero aún así lo mataron. Hablando de eso, todo es porque estaba cansada y me amenazó, lo que me puso ansiosa. Cuando estaba ansiosa, pensó para sí misma. Fantasma femenino. Parecía ser consciente del peligro y miró por encima de su cabeza. Arriba. Female Ghost miró a Tanjiro, que descendía de su cabeza y ya se estaba preparando para matarlo de un solo golpe, y sus ojos se abrieron con horror. Capítulo 205 Zenitsu se convertirá en una araña. El enorme fantasma araña con cabeza humana que colgaba de la casa de madera a lo largo del hilo de seda de araña le mostró una extraña sonrisa a mi esposa Zenitsu. Mi esposa Zenitsu de repente sintió un escalofrío en todo el cuerpo y luego apretó los dientes. ¿Por qué te ríes? No tengo nada que decirle a un tipo como tú. Le gritó mi esposa Zenitsu al gigante fantasma araña con cabeza humana en un estado extremadamente asustado. Después de decir eso, mi esposa Zenitsu de repente se dio vuelta y se escapó. Humaneader Spider-Ghost vio a mi esposa Zenitsu ir asustada y no tenía intención de perseguirla. En cambio, se burló un par de veces y dijo, no tiene sentido huir, ya has perdido. Lo más gracioso es que mi esposa Zenitsu todavía estaba en el proceso de escapar cuando se giró para responder a las palabras de Humaneader Spider-Ghost. ¿Qué estás diciendo tonterías? No me hables. Odio a los tipos raros como tú. Ya lo has descubierto, ¿verdad? Te han engañado. Continuó diciéndole Humaneader Spider-Ghost a mi esposa Zenitsu.
Cuando mi esposa Zenitsu escuchó lo que decía el fantasma araña con cabeza humana, inmediatamente se detuvo, luego se volvió hacia el fantasma araña con cabeza humana y le preguntó confundida. ¿De qué estás hablando? ¿Qué te pasa? Mira tus manos. Le recordó alegremente Humanead Spider-Ghost. ¿Mano? ¿Qué le pasa a mi mano? Dijo mi esposa Zenitsu, y de repente extendió la mano y la miró. Inmediatamente, la expresión de mi esposa Zenitsu se sorprendió, porque en ese momento, la mano de mi esposa Zenitsu tenía una enfermedad, las venas en la palma de la palma aparecían anormalmente y la toxina púrpura se había extendido en la palma de la mano. La herida que mi esposa Zenitsu mordió accidentalmente por una araña después de ir a las montañas también desarrolló tumores, lo que parece un poco repugnante y aterrador. ¿Qué está pasando? Mi esposa Zenitsu no pudo evitar preguntar. Fuiste mordido por una araña. Esta es mi toxina. Esta toxina te convertirá en una araña con cabeza humana, como la persona que cuelga aquí. En otros 30 minutos, te convertirás en mi esclavo, arrastrándote por el tierra como una araña. The Spider-Ghost se rió en broma después de decir esto. Cuando mi esposa Zenitsu escuchó esto, inmediatamente recordó la araña con cabeza humana que había visto antes. ¿Podría ser en eso en lo que se convertía la gente después de ser envenenada? Se ve tan feo. Naturalmente, mi esposa Zenitsu no quería convertirse en un monstruo tan feo, por lo que inmediatamente le gritó a Humanead Spider-Ghost. No quiero volverme así. Eaded Spider-Ghost estaba aún más feliz, así que usó una de las patas de araña para enganchar el reloj de bolsillo que colgaba de su cuello, y finalmente lo mostró frente a mi esposa Zenitsu. Déjame contarte sobre el momento en que te conviertes en una araña. Mientras la manecilla larga de este reloj gire una vez, te convertirás por completo en una araña. Cuando la aguja larga se mueva aquí, tus manos y pies estarán completamente en una araña. Si vas aquí, te sentirás mareado y con náuseas. Si vas aquí, sentirás un dolor insoportable, tu cuerpo se encogerá y perderás el conocimiento. Despierta de nuevo, descubrirás que te has convertido. Araña. Jajajaja, te dijo fantasma araña con cabeza humana mientras usaba otra pata de araña para señalar la hora a Zenitsu. Después de decir eso, Humanead Spider-Ghost se rió salvajemente. Capítulo 206. Zenitsu se vuelve a dormir. Justo cuando mi esposa Zenitsu gritaba fuerte, más de una docena de pequeñas arañas con cabeza humana emergieron repentinamente del bosque y se dirigieron hacia él. En ese momento, Zenitsu, mi esposa que se desplomó, reaccionó, se dio la vuelta y se escapó. Spider-Ghost vio a mi esposa Zenitsu y todavía estaba pensando en huir. Inmediatamente le recordó a mi esposa Zenitsu nuevamente. Te dije que deberías huir. Antes de que Spider-Ghost pudiera terminar sus palabras, mi esposa Zenitsu fue él. Lo tomó y dijo, es inútil, ¿verdad? Sí, sí. Lo entiendo. No tienes que repetirlo otra vez. De hecho, mi esposa Zenitsu realmente no quería aceptar este hecho en su corazón, así que él no quería que Fantasma Araña con cabeza humana siguiera mencionando este asunto. Después de que mi esposa Zenitsu terminó de hablar, rápidamente trepó a un árbol. A juzgar por la forma en que trepó al árbol, era obvio que podía lograr un flujo tan suave trepando a los árboles con frecuencia. Jajaja, ¿de qué estás haciendo? En realidad estás trepando a un árbol. Humanead Spider-Ghost inmediatamente se divirtió con el comportamiento de mi esposa Zenitsu. Eres tan molesto. Deja de hablarme. Déjame en paz. Mi esposa, Zenitsu, se tapó los oídos y trató de escapar. No te pongas tan nervioso. Cuando te conviertas en una araña, perderás tu alma y olvidarás todo el dolor. Humanead Spider-Ghost iluminó a mi esposa Zenitsu, como si le dijera a mi esposa Zenitsu que convertirse en araña es algo bueno en general. No. Simplemente no quiero ser así. ¿Por qué no lo entiendes? Deja de molestarme. Mi esposa Zenitsu se desplomó y se agarró del cabello. Como resultado, mi esposa Zenitsu se agarró gran parte del cabello. Mi esposa, Zenitsu, de repente quedó atónita y no entendía por qué se le empezó a caer el cabello en grandes cantidades. Zenitsu, mi esposa, de repente recordó que esas pequeñas arañas con cabeza humana no tienen pelo, e inmediatamente se dio cuenta de algo. ¿Por qué no me dijiste que perderías el cabello? Mi esposa Zenitsu se quejó de manera inaceptable con el fantasma araña con cabeza humana. Al final, mi esposa Zenitsu no pudo aceptar el hecho de que perdería su cabello y se pondría fea. Su espíritu llegó al punto crítico y se desmayó instantáneamente. Mi esposa Zenitsu se desmayó, todo su cuerpo formó una U y quedó colgada de la rama. Humanead Spider-Ghost tampoco podía entender a mi esposa Zenitsu, y de repente se preguntó, ¿qué está pasando con este tipo? ¿No es un cazador de fantasmas del Demon Slayer Squad? De hecho, se desmayó, ¡qué cobarde! Esas personas. La pequeña araña con cabeza humana trepó al árbol donde estaba mi esposa Zenitsu. Las vibraciones del gateo no pudieron evitar romper el equilibrio entre el cuerpo de mi esposa y la rama. Entonces la cabeza de mi esposa cayó de la rama.
Si golpeas el suelo con tu cabeza, morirás. Qué lástima. No te convertirás en una araña de esta manera. Mirando a Zenitsu, mi esposa, quien cayó pesadamente al suelo con la cabeza hacia abajo, Humanead Spider-Ghost no pudo evitar bromear. En el proceso de caer, la respiración de mi esposa Zenitsu cambió. En ese momento, estaba respirando profundamente. Entonces, la mano de mi esposa Zenitsu sostuvo la espada Nichirin en su cintura, y al mismo tiempo cantó débilmente. El aliento del trueno, un tipo. Mientras decía eso, todo el cuerpo de mi esposa Zenitsu se dio la vuelta. Una postura ofensiva. Finalmente, cuando Zenitsu estaba a punto de caer al suelo, pateó con sus piernas el tronco del árbol. Zenitsu usó el poder de sus piernas para lanzarse hacia el fantasma araña con cabeza humana. Capítulo 207. Solo conoce un movimiento. Flegma venenosa. Fantasma araña con cabeza humana tampoco fue tonto al ver el cambio en la situación, inmediatamente roció una gran cantidad de veneno hacia Zenitsu, la esposa que fue expulsada hacia él. Los ojos del Zenitsu dormido no estaban abiertos, pero el Zenitsu dormido aún sintió el peligro y luego giró hacia un lado en el aire para evitar el ataque venenoso del fantasma araña cabeza humana. El veneno del Humanead Spider-Ghost se roció sobre el tronco de un árbol e inmediatamente se corroyó un agujero en el tronco. Después de aterrizar, Zenitsu dobló las rodillas para absorber el impacto del aterrizaje y luego se levantó lentamente. De hecho, puedes cambiar la forma de tu cuerpo en el aire para esquivar mi ataque. ¿Qué diablos está pasando contigo? Eres tan ágil y completamente diferente del que eras ahora. Dijo Humanead Spider-Ghost. Con cierta molestia y sorpresa. Aliento de trueno, tipo 1. Después de recuperar el equilibrio, Zenitsu asumió nuevamente la postura de ataque aliento de trueno, tipo 1, preparándose para atacar a Humanead Spider-Ghost nuevamente. Chicos, salten sobre él rápidamente y continúen inyectándole veneno. Humanead Spider-Ghost inmediatamente ordenó a las pequeñas arañas con cabeza humana que acosaran a mi esposa, Zenitsu. Sin embargo, la pequeña araña con cabeza humana no tuvo oportunidad de acercarse a Zenitsu y fue separada directamente por varios movimientos de Zenitsu. Humanead Spider-Ghost aprovechó este momento y roció veneno en la espalda de Zenitsu, pero Zenitsu aún así saltó hacia un lado para esquivarlo. Después de esquivar el ataque, Zenitsu Gotama asumió una vez más la postura de ataque Thunderbreath, One Type. Este tipo ha estado mostrando la misma postura desde el principio, jajaja, no puedes estar equivocado, este tipo solo puede usar un movimiento. Humanead Spider-Ghost también vio las pistas sobre mi esposa Zenitsu. Está bien, Zenitsu. Mientras seas así, saber un movimiento es bueno. Ya que solo puedes hacer una cosa, hazlo mejor. Practica este movimiento hasta la cima. En ese momento, mi esposa Zenitsu recordó el de mi abuelo. Enseñanzas anteriores en su mente. Risita tilde Humanead Spider-Ghost se rió entre dientes y se burló. Este tipo es basura. Es muy débil, pero aún puede ser un cazador de fantasmas. Después de decir eso, Humanead Spider-Ghost puso el reloj. En su bolsillo se paró frente a él, lo miró y luego dijo emocionado. En este momento, la intrusión de toxinas ha hecho que el cuerpo no pueda moverse, ¿verdad? ¿Y la situación de mi esposa Zenitsu es realmente como cabeza humana? Spider-Ghost dijo que está casi a punto de moverse. En ese momento, la mano de mi esposa Zenitsu que sostenía la espada Nichirin estaba temblando. Sin embargo, la espada Nichirin de Zenitsu brillaba con un relámpago, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. Humanead Spider-Ghost roció veneno a mi esposa Zenitsu nuevamente, para probar si mi esposa Zenitsu aún podía moverse. Y Zenitsu aún logró esquivar el veneno del fantasma de araña con cabeza humana, pero cuando Zenitsu esquivó el ataque y volvió a sentarse, esas pequeñas arañas con cabeza humana tampoco estaban inactivas y todas corrieron hacia Zenitsu. Muérdelo. Sigue inyectándole veneno. Humanead Spider-Ghost inmediatamente dio una orden. Inmediatamente, las pequeñas arañas saltadoras con cabeza humana abrieron sus bocas, y luego una lengua larga y afilada como una aguja venenosa apuñaló a mi esposa, Zenitsu. Capítulo 208. La ejecución de Shanji. Mi esposa, Zenitsu, inmediatamente saltó hacia atrás y se distanció de aquellas pequeñas arañas con cabeza humana. Como resultado, las largas lenguas como agujas venenosas de esas pequeñas arañas con cabeza humana fueron clavadas en el barro de la montaña. Sin embargo, 2 esquivas consecutivas inmediatamente hicieron que el envenenado Zenitsu se sintiera incómodo. Antes incluso de aterrizar, una bocanada de sangre brotó de la boca de mi esposa Zenitsu. El cuerpo de mi esposa Zenitsu de repente se volvió un poco inestable. La mano que sostenía la espada Nichirin se apresuró a sostener el suelo y apenas estabilizó su cuerpo. Inmediatamente, otras pequeñas arañas con cabeza humana aprovecharon la oportunidad de mi esposa Zenitsu y corrieron hacia mi esposa Zenitsu como una marea. El Zenitsu de mi esposa fue inmediatamente sumergido por completo por las pequeñas arañas con cabeza humana.
Humaneader Spider-Ghost vio esto e inmediatamente se burló mientras disfrutaba de su victoria. Justo cuando el fantasma araña con cabeza humana estaba orgulloso, la capa más externa de esas pequeñas arañas con cabeza humana que ahogaron a mi esposa, Zenitsu, estalló en un rayo. De repente, una enorme energía estalló desde el centro donde estaban esas pequeñas arañas con cabeza humana. Las arañas se reunieron e instantáneamente las pequeñas arañas con todas sus cabezas fueron derribadas. La poderosa energía rompió la seda de araña de Humanead Spider-Ghost, provocando que cayera al suelo. En ese momento, pude ver que todo el cuerpo de mi esposa Zenitsu repentinamente destellaba con luz eléctrica, y el aire vibraba violentamente con ella, y el impulso fue extremadamente impactante. La energía de hace un momento obviamente surgió del cuerpo de mi esposa Zenitsu. Bajo este impulso, Zenitsu inmediatamente recuperó el equilibrio y luego, una vez más, asumió el aliento del trueno y la postura de ataque de una sola forma. En un instante, mi esposa dormida, Zenitsu, abrió repentinamente los ojos y sus ojos brillantes hicieron que Humanead Spider-Ghost se sintiera aterrorizado. Tan pronto como mi esposa Zenitsu abrió los ojos, el aura circundante de repente se volvió mucho más fuerte. El suelo bajo los pies de mi esposa se agrietó por el aura mejorada y la grava agrietada salpicó en todas direcciones. Thunder's Breath, One Shape, Thunderbolt Flash, Six Chains. Esta vez, Zenitsu, mi esposa, no decidió dejar que la situación permaneciera estancada y finalmente lanzó un ataque decisivo. Humaneader Spider-Ghost vio que el aura de mi esposa Zenitsu era extremadamente anormal, e inmediatamente usó una ruleta para hacer girar seda de araña hacia la casa de madera y volvió a pescar en el aire. Al mismo tiempo, Humanead Spider-Ghost escupe veneno hacia Zenitsu nuevamente. Cuando el veneno rociado todavía estaba lejos de mi esposa Zenitsu, la figura de mi esposa Zenitsu de repente se convirtió en un relámpago amarillo y se alejó. Bajo la captura visual del fantasma araña con cabeza humana, era completamente imposible capturar la figura de mi esposa Zenitsu. El fantasma araña con cabeza humana solo podía ver una luz eléctrica amarilla parpadeando rápidamente. El asustado fantasma araña con cabeza humana inmediatamente se retiró a la casa de madera, pero fantasma araña con cabeza humana acababa de retirarse a la casa de madera antes de que tuviera tiempo de hacer el siguiente movimiento. El rayo en el que se convirtió mi esposa Zenitsu de repente se disparó verticalmente y finalmente rompió el techo de la casa de madera. Vi que el aura de Zenitsu de repente se disipó sin dejar rastro, y aunque todavía mantenía el aliento del trueno, la forma de uno y la postura de ataque del relámpago, la diferencia con respecto a ahora era que Zenitsu la espada ya está desenvainado. Un débil arco de electricidad que no se había disipado por completo brilló en la espada de Zenitsu. Mirando hacia abajo desde las imponentes alturas de la casa de madera, vi que el fantasma de la araña con cabeza humana también fue noqueado por Zenitsu, pero en ese momento, la cabeza del fantasma de la araña con cabeza humana estaba separada del enorme cuerpo de araña. En el último momento, Zenitsu, mi esposa, cortó la cabeza del fantasma araña con cabeza humana con el poder de una sola persona. Capítulo 209 Aceptar la muerte. Respiración de agua, un estilo, corte de agua. Tanjiro, que venía de la escuela secundaria, lanzó el estilo único, corte de agua a Female Ghost sentada en la piedra. Tan pronto como se activó el movimiento, una gran cantidad de agua salió de la espada de Tanjiro. Me van a matar. Encuentra una manera rápidamente. Apúrate. Female Ghost miró a Tanjiro que estaba a punto de matarla con horror, y su mente de repente se volvió completamente confusa. Sin embargo, si mueres, serás libre. Bajo el impacto de innumerables pensamientos y emociones, Female Ghost de repente pensó en ello y tuvo la idea de acabar con su propia vida. Inmediatamente, Female Ghost extendió sus manos hacia Tanjiro que estaba atacando y luego cerró los ojos. La Female Ghost completamente aliviada ya no podía ver ningún miedo en su rostro, y parecía que todavía podía sentir la felicidad en su rostro. Para que una vida sea feliz con la muerte, esta vida debe haber experimentado algunas cosas desesperadas para serlo. Tanjiro se sorprendió un poco cuando vio el cambio emocional de Female Ghost y luego cambió sus movimientos, usando Breath of Water, Form of Wu y Aven Skin Rain. Aliento de agua, forma de Wu, lluvia misericordiosa del cielo seco. Este movimiento es un movimiento de ataque que no depende de los músculos del brazo. Toda su letalidad proviene del ritmo del agua acumulada en la espada. El ángulo de ataque de la hoja tendrá una inclinación en comparación con el ataque de corte de un solo tipo en la superficie del agua. Debido a la falta de poder explosivo, la forma de Wu no es la más práctica entre las 10 formas de respiración acuática. Sin embargo, el tipo de Wu y el Ziyu de Qiantian tienen características que otros 9 tipos no tienen. Esta característica evita que el objetivo asesinado sienta dolor, aunque en la mayoría de los casos, esta característica parece un poco inútil.
Por lo tanto, a excepción de las personas con la personalidad de Tanjiro que usarían el Ziyu de los cielos en un fantasma femenino en este momento, otros cazadores de fantasmas que dominan la respiración del agua probablemente no se preocuparían tanto por un fantasma. Con el cambio en el estilo de ataque, la espada de Tanjiro se volvió extremadamente suave al pasar por el cuello de Femalegost. El agua producida por la espada golpeó el cuello de Femalegost y comenzó a salpicar por todas partes. Entonces Tanjiro aterrizó de puntillas y la espada limpió por completo el cuello del fantasma femenino. En ese momento, pequeñas gotas de lluvia cayeron, como si estuviera lloviendo. Las gotas de lluvia golpearon el rostro de Femalegost, haciéndole sentir el calor perdido hace mucho tiempo, como si su vida hubiera sido vivida para el calor de este momento. Entonces, la cabeza de Femalegost cayó detrás de ella. En el proceso de caer la cabeza, Femalegost en realidad mostró una sonrisa perdida hace mucho tiempo. Ella cumplió su deseo y dejó este mundo con esa sonrisa perdida hace mucho tiempo. Y su cuerpo permaneció inmóvil sobre la piedra. Al momento siguiente, el cuerpo se convirtió en cenizas poco a poco y se disipó en el aire. Tanjiro se enderezó de nuevo y volvió a guardar la espada Nichirin en su funda. Antes de que Femalegost se disipara por completo, Tanjiro sacó nuevamente la herramienta de recolección de sangre hecha por Yushiro y la insertó en el cuerpo de Femalegost. En ese momento, Tanjiro sintió emociones encontradas en su corazón. Aunque no sabía por qué este fantasma femenino aceptaba la muerte tan fácilmente, en ese momento, Tanjiro sintió la emoción que ella mostraba. Era una especie de, las emociones de tristeza mezclada con alegría son difíciles de describir con palabras. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 210. El cansancio es las 12 lunas fantasmas. Es difícil para Tanjiro imaginar sentimientos tan complicados expresados por una fantasma femenina. Sin embargo, al final, Tanjiro decidió acabar con su vida. Aunque Femalegost puede haber sufrido una experiencia lamentable, esto aún no puede cambiar el hecho de que mató a muchos miembros del Demon Slayer Squad. Tanjiro no eligió dejar ir al fantasma femenino porque estaba cargado de demasiados pecados, por lo que la muerte era su destino final, y esta también fue la elección que hizo. El cansancio son los 12 meses fantasma, hay que tener cuidado. Cuando estaba a punto de disiparse por completo, Femalegost de repente le recordó amablemente a Tanjiro. Al escuchar esto, Tanjiro inmediatamente quiso hacer más preguntas, pero ya era demasiado tarde. Femalegost finalmente se convirtió en polvo en el aire. La herramienta de recolección de sangre rodó por la piedra y aterrizó a los pies de Tanjiro, quien inmediatamente la recogió. Miau tilde. De repente, un maullido sonó detrás de Tanjiro, y Tanjiro inmediatamente se dio la vuelta y miró hacia atrás. Después de ver el gato express de Yushiro, Tanjiro inmediatamente se arrodilló y comenzó a acariciarlo. ¿Eres tú? ¿Estás aquí para enviarle la sangre a la señorita Tamashiri otra vez? Le dijo Tanjiro al gato con cierta alegría. El gato acarició la palma de Tanjiro y luego giró la pequeña mochila boca arriba hacia Tanjiro, como para indicarle a Tanjiro que pusiera rápidamente la sangre recolectada en la mochila. Lo sé. Lo sé. Tanjiro luego le dio unas palmaditas en la cabeza al gato mensajero y luego puso los 2 tubos de sangre recolectados en la pequeña mochila del gato mensajero. Vuelve rápido. Ten cuidado en el camino. Tanjiro nunca olvidó darle algunas palabras al envío urgente. Entonces, el gato expreso no se quedó mucho tiempo, volvió a maullar y se fue. Después de despedir al gato mensajero, Tanjiro volvió a pensar en las últimas palabras que Femalegost le dejó. El cansancio son los 12 meses fantasma, así que ten cuidado. ¿Es este el nombre cansado de uno de Xia Xian no? 4 o X décimo Xian no. 3. ¿O esto cansó a las otras 12 lunas fantasmas excepto la cuarta y la tercera del último cuarto? Justo cuando Tanjiro estaba meditando sobre este problema, Inosuke ya se había apresurado y le había preguntado a Tanjiro. ¿Tanjiro, se ha resuelto el otro fantasma? Tanjiro volvió a sus sentidos con las palabras de Inosuke, Xuanji asintió y respondió. Está resuelto. Después de decir eso, Tanjiro notó la herida que Inosuke hizo cuando luchó contra el fantasma sin cabeza antes, por lo que expresó su preocupación. En comparación con esto, ¿estás bien tus heridas? Veo que tus heridas están sangrando. Con las manos en la cintura, señaló a Tanjiro y enfatizó nuevamente. No te preocupes tanto por mí. No importa lo que haga, definitivamente lo haré mejor que tú y seré más poderoso. Después de un tiempo mi cabeza será más dura que la tuya y luego competiremos de nuevo. Al escuchar esto, Tanjiro supo que Inosuke era el indicado. Me sentí muy fuerte, así que hablé con franqueza, así que tomé la iniciativa de sacar la gasa de repuesto. Mis brazos y le doy a Inosuke un simple vendaje de la herida.
Sin embargo, Inosuke no quería que Tanjiro tratara sus heridas. Esto le haría sentir que era un debilucho que necesitaba que otros lo cuidaran, lo que Inosuke no podía aceptar. Inosuke, deja de moverte. Basta. No lo necesito. Vamos a buscar otros fantasmas para matar. Veamos quién mata más. Capítulo 211. ¿A dónde fue Baiyu? Al escuchar esto, Tanjiro recordó a Baiyu y los dos hermanos Shin. Ahora que el fantasma femenino que controla el hilo ha sido eliminado, los hermanos Shin deberían haber escapado de los problemas y deben unirse rápidamente a ellos. Después de reunirse con los hermanos Shinji, Tanjiro se preparó para regresar a buscar a Baiyu. No sabía cómo era la situación del lado de Baiyu. Después de tener el plan, Tanjiro inmediatamente persiguió a Inosuke y luego le dijo: Inosuke, no corras. Primero tenemos que reunirnos con Shinji y los demás, y luego ir a buscar a Shiroa-senpai. No mucho. Después, Tanjiro e Inosuke se reunieron con los hermanos Shinji en el lugar donde fueron interceptados antes. En ese momento, estaban cuidando a los miembros supervivientes del equipo. Aunque sobrevivieron por suerte, sus heridas ya no pudieron recuperar su apariencia original. Cuando Shinji vio a Tanjiro e Inosuke regresar, inmediatamente los saludó felizmente. Antes y después de acercarse, Shinji se dio cuenta de que Inosuke estaba herido, por lo que preguntó con preocupación: Inosuke, ¿estás bien con tus heridas? Vamos, no necesito que te preocupes. Inosuke inmediatamente ahuyentó a Shinji. El rostro caliente de Shinji tocó su trasero frío, y de inmediato se sintió avergonzado y no supo qué decir a continuación. Tanjiro, el pacificador, inmediatamente se puso de pie y suavizó las cosas. Inosuke es muy fuerte, no necesitas preocuparte demasiado por él. ¿Cómo está la situación aquí? ¿Cuántos miembros del equipo siguen vivos? Seguido después de que Shinji terminó de explicar, rápidamente cambió de tema y preguntó. ¡Ay! Suspiró Shinji y luego dijo impotente: solo 2 personas sobrevivieron, pero las heridas de estas 2 ya son muy graves. Se estima que pueden durar unas horas más. En unas horas, lo harán. Si no recibimos tratamiento, nuestras vidas probablemente estarán en peligro. Después de escuchar las palabras de Shinji, Tanjiro se desesperó un poco, pero solo 2 de ellos sobrevivieron. Este resultado es realmente insatisfactorio. Entonces, ¿conociste a Baiyu-senpai? Continuó preguntándole Tanjiro a Shinji. Al escuchar esto, Shinji sacudió la cabeza y dijo que no había conocido a Baiyu. Al ver esto, Tanjiro también se confundió un poco. ¿Baiyu-senpai sigue luchando contra esos 2 Shitatsuki? ¿O Baiyu los llevó a otros lugares? ¿O murió con ellos? Tanjiro especuló sobre varias posibilidades del asunto y, al final, cuanto más pensaba en ello, más se preocupaba por Baiyu. Después de eso, Tanjiro revisó brevemente a los 2 miembros supervivientes del equipo. Uno de los 2 miembros supervivientes del equipo era una mujer, la chica que advirtió a Tanjiro que no viniera. Aunque no tenía ningún trauma obvio en ese momento, la mayoría de los huesos de su cuerpo estaban rotos y la situación era mucho peor que cuando Tanjiro se fue. Al mirar a las 2 personas miserables, Tanjiro no pudo evitar pensar en Baiyu nuevamente. Sería genial si Baiyu estuviera aquí en este momento, para que Baiyu pudiera aliviar temporalmente sus heridas a través de ese método mágico. Inosuke, ¿puedes encontrar la ubicación del mayor Baiyu a través de tu percepción espacial? Tanjiro le pidió ayuda a Inosuke nuevamente en este momento. El olor en la montaña era demasiado complejo. La nariz de Tanjiro no detectó el olor de Baiyu, por lo que Tanjiro no estaba seguro de si Baiyu todavía estaba en el lugar donde conoció a los hermanos Shinji. Al escuchar esto, Inosuke inmediatamente sintió el espacio cercano a través del aliento de la bestia, la forma del ki y la percepción del espacio. No mucho después, Inosuke retiró la mano, se puso de pie y le dijo a Tanjiro: no hay otra actividad vital por aquí. Capítulo 212. Buscando a Baiyu. Tanjiro no pudo evitar sentirse decepcionado después de escuchar la respuesta de Inosuke. Si Baiyu no está por aquí, ¿a dónde irá? Esos 2 Shixiangi nunca aparecieron. ¿Podría ser que Baiyu realmente eligió morir con ellos? Pensando en ello, Tanjiro ya no pudo reprimir la preocupación en su corazón. Si este fuera realmente el caso, entonces Tanjiro tendría que encontrar el cuerpo de Baiyu. Shinji, los 2 miembros supervivientes del equipo te molestarán. Planeo ir con Inosuke a buscar al mayor Baiyu, por favor ten cuidado. Tanjiro le contó a Shinji su plan en este momento. Al escuchar esto, Shin sintió sin ninguna opinión. Shinichi por su parte no continuó menospreciando a Tanjiro y su grupo en este momento, especialmente a Baiyu. Aunque Baiyu nunca apareció después de ser separado de ellos, Shinji ciertamente pensó que Baiyu podría estar muerto. Sin embargo, incluso si Baiyu muere, hay un punto más que demuestra que Baiyu es definitivamente lo suficientemente fuerte, y son los 2 Shixiangi que tampoco aparecieron.
Baiyu y los dos fantasmas y axianos no aparecieron, por lo que el resultado puede ser que Baiyu murió junto con ellos, o puede ser que después de que los fantasmas y axianos vieron la verdadera fuerza de Baiyu, supieron que Baiyu lo haría. Mátalos y pelearon con él, por lo que eligieron escape, y Baiyu está persiguiendo a Xia Xiangui que escapa. Otra posibilidad es que Baiyu sabía que no podía derrotar a dos fantasmas de Xixian, por lo que tomó la iniciativa de escapar y ahora fue perseguido por dos fantasmas de Xixian. No importa cuál sea el resultado, Baiyu ha contenido o eliminado con éxito al Shitatsuki. Este tipo de fuerza es definitivamente extremadamente poderosa. Decir que Baiyu es el pilar del equipo Demon Slayer, Shinichi no tendrá ninguna duda ahora. Posteriormente, Tanjiro e Inosuke regresaron al lugar donde se separaron de Shiroa. Luego de regresar a ese lugar, Tanjiro solo vio a los miembros del equipo muertos controlados por los hilos, así como la destrucción causada por la feroz batalla. Al observar las grietas en el suelo y el daño a los árboles circundantes, Tanjiro supo que Baiyu había tenido una feroz batalla con los dos Shitatsuki. Tanjiro miró brevemente a los miembros del equipo que estaban llenos de cadáveres, pero no encontró a nadie que vistiera una túnica azul con estampado de agua y cabello blanco lechoso. Tanjiro no pudo evitar abrir la voz y gritó. El grito del mayor Tanjiro. No recibió ninguna respuesta, y Tanjiro inmediatamente comenzó a mirar cuidadosamente los rostros de los miembros muertos del equipo uno por uno. Aunque la ropa y el color del cabello de Baiyu eran fáciles de detectar, Tanjiro todavía estaba incómodo y quería ver los cuerpos de los miembros del equipo uno por uno. Después de una ronda, Tanjiro no encontró a Baiyu entre ellos, y no pudo evitar sentirse aliviado. Debido a que Baiyu no estaba entre los miembros muertos del equipo, significaba que la probabilidad de que mataran a Baiyu era baja. Aunque Tanjiro también ha pensado en la posibilidad de ser devorado, si Baiyu es devorado por esos dos Shitatsuki, entonces el próximo objetivo de estos dos Shitatsuki definitivamente será él. No se ha encontrado con esos dos fantasmas y axianos significa que estos dos fantasmas y axianos también no están seguros de la vida o la muerte. En esta situación, Tanjiro creía que Baiyu debía ser quien sobreviviera. Inosuke, vayamos buscando a Shiroyu-senpai. Shiroyu-senpai aún debe estar vivo. Le sugirió Tanjiro a Inosuke. Capítulo 213 Baiyu escondido en la oscuridad. Al escuchar esto, Inosuke no tuvo ninguna objeción, así que dijo emocionado. Tanjiro, vayamos a buscar algunos fantasmas para matar. Estamos buscando a Baiyu-senpai, no a los fantasmas. No sé si volvería a encontrarse con otros fantasmas, el único pensamiento de Tanjiro ahora era encontrar a Baiyu-senpai. Luego, durante la discusión, los dos se alejaron del campo de batalla donde Baiyu luchó antes. Tanjiro no tuvo tiempo de enterrar los restos de los miembros muertos del equipo. Justo cuando los dos se alejaban, Baiyu, que estaba parado en la cima de un gran árbol, miraba a Tanjiro e Inosuke que se iban. La razón por la que Baiyu evitó deliberadamente a Tanjiro fue por lo que era. Iba a experimentar a continuación. Baiyu planeó dejar que Tanjiro lo enfrentara solo, pero decidió protegerlo a él y a Nezuko en secreto. Si Baiyu decide aparecer ahora, aunque puede ser un hombre del aire e ignorar a Tanjiro, el estado mental de Tanjiro definitivamente será diferente de cuando no está con él. Solo cuando Baiyu no está al lado de Tanjiro podrá Tanjiro ejercer toda su fuerza, porque el subconsciente de Tanjiro le dirá que ahora solo puede confiar en él. Si Baiyu está al lado de Tanjiro, incluso si no toma medidas, el subconsciente de Tanjiro le dirá que si no puede derrotarlo, Baiyu aún puede confiar en él. Con esa mentalidad, es imposible ejercer toda tu fuerza y Tanjiro no puede conocer su potencial. Justo cuando Tanjiro e Inosuke estaban buscando a Shiroa y encontraron la orilla del río, e Inosuke estaba a punto de pisar las rocas expuestas en el río para cruzar el río, Tanjiro de repente detuvo a Inosuke y luego dijo, Inosuke, quiero ver y mira allí. Ve a donde quieras. Dividiremos nuestras fuerzas en dos grupos, y la posibilidad de encontrar al hermano Baimao será mayor. Sugirió Inosuke en este momento. Al escuchar esto, Tanjiro no esperaba que Inosuke hiciera tal sugerencia, e inmediatamente preguntó, Inosuke, ¿puedes manejar tu herida solo? Creo que no deberías elegir actuar solo en este estado. No era bueno, Inosuke inmediatamente se enfureció y enfatizó, no eres bueno. Deja de menospreciarme. Soy mejor que tú. Al oír el sonido, Tanjiro e Inosuke inmediatamente dejaron de discutir y miraron al otro lado del río. Una mujer con cabello blanco y cuerpo pálido apareció al otro lado del río. Había puntos rojos en su rostro, que eran muy similares a los rasgos del fantasma femenino asesinado por Tanjiro. Esto no era más que esto. Tiene una apariencia mucho más joven que la anterior Female Ghost y parece tener la misma edad que Tanjiro. Hay un fantasma. Toda la montaña está llena de olor, así que no lo noté en absoluto. Exclamó Tanjiro con cierta sorpresa en su corazón en ese momento. Después de chocar accidentalmente con Tanjiro e Inosuke, esta fantasma femenina de aspecto joven parecía sorprendida y nerviosa. Voy a matarte, maldito fantasma.
En ese momento, Inosuke de repente perdió la compostura, gritando a todo pulmón y agitando las manos con emoción. Tan pronto como terminó de hablar, el fantasma femenino en realidad se dio la vuelta y se escapó, como si tuviera miedo de Tanjiro e Inosuke. Capítulo 214. La decisión del líder del Demon Slayer Squad. Casi todos mis hijos han sido asesinados. Puede que haya 12 lunas fantasmas en Natian Spider Mountain. Parece que tengo que enviar un pilar. La persona que habló fue un hombre amable, que es el líder del equipo Demon Slayer. También es el futuro suegro de Baiyu. En ese momento, un cuervo moribundo yacía en su palma. El cuervo parecía tener prisa por volar aquí para entregar información, por lo que no descansó del todo y ahora finalmente comenzó a entrar en shock. A su lado, estaba Keiko Uyashiki y otra chica que se parecía exactamente a Keiko Uyashiki. La chica que se parecía exactamente a Uyashiki Keiko, naturalmente, no era el pequeño niño de cabello negro que asistió a la selección final en la montaña Fujisaki con Keiko. La chica que se parece exactamente a Uyashiki Keiko también tiene el cabello blanco, excepto por el color diferente de los accesorios para el cabello, sus rasgos faciales son los mismos. Después de que el líder del escuadrón Demon Slayer terminó de hablar, Keiko Uyashiki y sus hermanas gemelas dirigieron su atención a la casa. En la habitación, Tomioka Hiyu y una chica estaban arrodilladas sobre el tatami. Parecían estar esperando las instrucciones del líder del Demon Slayer Squad. En ese momento, el líder del escuadrón Demon Slayer estaba sentado en la pasarela fuera de la casa, pareciendo estar disfrutando del aire fresco y mirando el paisaje en el patio fuera de la casa. Hiyu, Shinobu. El asunto queda en tus manos. Sí. Respondieron Tomioka Hiyu y la chica llamada Shinobu al unísono. Sería genial si los fantasmas y los humanos pudieran vivir en armonía. Tomioka, ¿no lo crees? Shinobu tomó la iniciativa de hablar con Tomioka Hiyu. Mientras los fantasmas sigan comiendo gente, esto es imposible. Respondió Tomioka Hiyu con calma. Tomioka Hiyu y Shinobu, quienes recibieron instrucciones del líder del Demon Slayer Corps para ir a Nada Spider Mountain, corrieron allí lo más rápido posible. Shinobu parece una belleza muy estándar. Lleva un gran adorno de mariposa en el pelo en la parte posterior de la cabeza, lo que le da un aspecto lindo y juguetón. Además, Shinobu es relativamente pequeño, por lo que da a la gente la impresión de que lo empujan fácilmente. Después de llegar a Spider Mountain, los dos fueron directamente a la montaña. No mucho después de entrar a la montaña, Tomioka Hiyu y Shinobu llegaron a un lugar con muchos miembros del equipo muertos. Tomioka Hiyu hizo una inspección general y finalmente se puso de pie. En ese momento, Shinobu le preguntó a Tomioka Hiyu, ¿hay alguien que conozcas dentro? No parece haber ningún superviviente por aquí. Me enteré por la red de inteligencia de Eagle Crow que antes de venir, enviamos unos pocos miembros nuevos del equipo de nivel D en la montaña. Tal vez esas personas ya estén muertas. Al ver que Tomioka Hiyu lo ignoró, Shinobu dijo de nuevo. Vamos. Tomioka Yoshiyong sabía de qué estaba hablando Shinobu, por eso Tomioka Yoshiyong revisó a estos muertos. Porque había un cuervo que ya había enviado la misión a Spider Mountain antes de que Tomioka Hiyu y Shinobu intervinieran en esta operación. Las últimas personas en recibir la misión de Spider Mountain ese día fueron Baiyu, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Tomioka Yoshiyuki sabía que Baiyu y Tanjiro también participaron en la misión de asedio de Spider Mountain. Aunque no podía ver ninguna preocupación en su rostro, en su corazón estaba preocupado por la seguridad de Baiyu y Tanjiro. Después de todo, Tomioka Hiyu es de la misma escuela que Baiyu y Tanjiro. Como hermanos mayores de Baiyu y Tanjiro, Tomioka Hiyu naturalmente espera que los dos todavía estén vivos. Capítulo 215. Llama a papá. Detente. Cuando Inosuke vio que Fantasma Femenino estaba a punto de huir, inmediatamente comenzó a perseguirla. Cuando Tanjiro vio a Inosuke siendo tan imprudente, inmediatamente quiso detenerlo. Inosuke, pero ¿cómo pudo Inosuke prestarle tanta atención a Tanjiro? Con el fantasma femenino justo frente a él, Inosuke no pudo soportarlo más. El fantasma femenino que quería escapar se dio la vuelta y vio a Inosuke persiguiéndolo, e inmediatamente gritó de pánico. Papá. Inosuke pensó que el fantasma femenino lo estaba llamando, por lo que inmediatamente aceptó sus palabras y respondió. ¿Quién? Es tu padre. Ni siquiera soy un adolescente todavía. Tan pronto como Inosuke terminó de hablar, su cabeza de repente se oscureció, como si algo enorme estuviera presionándolo. Al ver esto, Inosuke inmediatamente se detuvo y miró hacia arriba. Hay peligro. Inosuke. Le gritó Tanjiro de repente a Inosuke. Inosuke miró hacia arriba y vio una enorme figura bajando desde lo alto de su cabeza con una total sensación de opresión. Inosuke inmediatamente saltó y saltó hacia atrás. La cosa cayó al momento siguiente, y cuando aterrizó, el río inmediatamente provocó enormes olas. Luego, la enorme figura sacudió su largo cabello blanco, y finalmente sacudió el largo cabello que cubría su rostro, y luego un rostro aterrador con cara de araña apareció frente a Tanjiro e Inosuke frente a
La persona frente a él, a quien el fantasma femenino llama papá, es un fantasma con cara de araña con una cara de araña aterradora. Este fantasma con cara de araña era inusualmente alto, mucho más alto y más fuerte que el fantasma sin cabeza encontrado antes, como si fuera un gigante. Atil de fantasma con cara de araña inmediatamente dejó escapar un aullido de advertencia a Tanjiro e Inosuke, y luego dijo enojado en lenguaje humano: «No te acerques a mi familia». Brazo, golpeó a Inosuke a una velocidad extremadamente rápida. Inosuke saltó hacia atrás de nuevo y apenas logró evitar el fuerte ataque de Spider-Face Ghost. Tan pronto como los pies de Inosuke dejaron la piedra sobre la que estaba parado, el puño de Spider-Face Ghost ya se había estrellado, rompiendo la piedra en pedazos y provocando un gran chapoteo. «Te lo dejo a ti de ahora en adelante. Papá», murmuró Female Ghost para sí misma mientras miraba a Spider-Face Ghost que estaba atacando a Inosuke. Después de decir eso, corrió completamente hacia el denso bosque. Fantasma con cara de araña al ver que el golpe falló, golpeó a Inosuke, que acababa de saltar, con otro golpe con la otra mano. Inosuke acababa de saltar y, en su estado actual, era imposible esquivarlo de nuevo. Tanjiro sabía que Inosuke estaba en una situación peligrosa en ese momento, por lo que dobló las piernas y saltó de repente, y luego saltó al cielo sobre donde estaban el fantasma con cara de araña e Inosuke. Aliento de agua, tipo 2, rueda de agua. Finalmente, Tanjiro sacó la espada Nichirin de su cintura, se dio la vuelta y se enfrentó a Spider-Face Ghost y usó la rueda de agua. Con la ayuda de la presión hacia abajo y la fuerza de impacto generada al darse la vuelta, la espada Nichirin sostenida por las manos de Tanjiro trazó un arco y luego golpeó con fuerza al que el fantasma con cara de araña estaba a punto de golpear a Inosuke. Lo que Tanjiro no podía creer era que, dado que su espada Nichirin no cortó el brazo de Spider-Face Ghost, la hoja estaba incrustada en la carne de Spider-Face Ghost. Capítulo 216 Fantasma con cara de araña. ¡Qué brazo tan fuerte! Mi espada Nichirin no puede dejar de cortar. Tanjiro estaba extremadamente sorprendido. Sabía que la espada Nichirin no podía atravesar el cuerpo del fantasma. Esta era la primera vez que Tanjiro se encontraba con este tipo de cosas. Si ni siquiera puedes cortar los brazos, probablemente sea muy difícil cortar el cuello. Si un cazador de fantasmas no puede cortarle el cuello a fantasma, equivale a ser sentenciado a muerte por fantasma. Después de que Spider-Face Ghost vio que estaba siendo atacado, dejó de atacar a Inosuke y en su lugar cambió su objetivo de ataque a Tanjiro. Fantasma con cara de araña no dudó ni pensó, era solo el instinto formado al luchar. En un instante, golpeó a Tanjiro con la otra mano. Tanjiro todavía estaba en shock y todavía estaba peleando con el fantasma con cara de araña, por lo que no hubo tiempo para que Tanjiro retirara sus fuerzas y esquivara. En este momento crítico, Inosuke inmediatamente cortó sus espadas dobles, y el resultado fue que cortó la muñeca de Spider-Face Ghost, ayudando a Tanjiro a bloquear el contraataque de Spider-Face Ghost. La situación era exactamente la misma que la de Tanjiro. Inosuke no pudo cortar el brazo de Spider-Face Ghost, la espada solo hizo un corte en la piel de Spider-Face Ghost y la herida no fue profunda. ¡Qué brazo más duro! Inosuke apretó los dientes y ejerció fuerza, sin atreverse a liberar ninguna fuerza, porque cuando la espada estaba cortando, si Inosuke liberaba fácilmente su fuerza, Tanjiro definitivamente recibiría un puñetazo. Spider-Face Ghost vio que Tanjiro e Inosuke lo estaban sujetando, e inmediatamente gritó, y luego Spider-Face Ghost explotó como un Super Saiyan, derribando a Tanjiro e Inosuke. Tanjiro aterrizó en una roca expuesta por el río e Inosuke cayó al agua. «No te acerques a mi familia», gritó Fantasma con cara de araña, y corrió hacia Tanjiro. La velocidad era extremadamente rápida y Tanjiro vio a Fantasma con cara de araña corriendo hacia él, sin dudarlo, se puso de pie. Se levantó y saltó de lado a la orilla. Tan pronto como Tanjiro saltó, el puñetazo de Spider-Face Ghost golpeó la piedra, rompiéndola instantáneamente en pedazos. Debido a que Tanjiro no eligió saltar hacia atrás, sino que saltó de lado a la orilla, Spider-Face Ghost no tuvo oportunidad de realizar un ataque posterior contra Tanjiro. Esta es también la experiencia que Tanjiro obtuvo de Inosuke. Nunca le des a Spider-Face Ghost la oportunidad de atacar de frente. Porque una vez que el frente está dentro de su rango de ataque, no hay forma de resistir. No puedo cortarle el brazo ni siquiera con mis movimientos, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tanjiro estaba secretamente ansioso después de aterrizar en la orilla. Si pudiera cortar al fantasma con cara de araña, entonces la situación cambiaría. Será mejor, siempre y cuando no lo enfrentes de frente y elijas ser más astuto que él. Además del poder de Inosuke, definitivamente podrás derrotar al fantasma con cara de araña. Sin embargo, ahora ninguno de ellos puede causar ningún daño efectivo a Spider-Face Ghost, lo que hace que Tanjiro se sienta muy incómodo. ¿Hacia dónde miras? Tu oponente soy yo. Mira tu movimiento. Inosuke de repente se sintió infeliz cuando vio a Spider-Face Ghost atacando a Tanjiro. Porque a Inosuke le parecía que el comportamiento de Spider-Face Ghost era menospreciado.
Inosuke, con su carácter fuerte, naturalmente no puede soportar el desprecio de los demás hacia él. Mientras hablaba, Inosuke ya había salido del agua, luego saltó en el aire, usando la aceleración de la gravedad para atacar al fantasma con cara de araña. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas, allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 217. El ataque es ineficaz. Spider-Faced Ghost inmediatamente se dio la vuelta y lanzó su brazo hacia Inosuke, porque Inosuke tomó la iniciativa de atacar, y no había forma de evitarlo en el aire, aunque las espadas dobles de Inosuke cortaron el brazo de Spider-Faced Ghost. Spider-Faced Ghost Mengi todavía derribó a Inosuke con un brazo. Todo el cuerpo de Inosuke era como una piedra, flotó en el agua varias veces y finalmente se hundió en el río. La distancia entre la persona que cayó al agua y el fantasma con cara de araña era de unos 20 metros. Después de un rato, Inosuke de repente se levantó del agua y dejó escapar un gemido doloroso, diciendo con emoción: «Es tan poderoso. Si golpea una parte vital, definitivamente morirá. Ese golpe de ahora. Mi fuerza. Es completamente insuficiente. Perdí demasiada sangre y ya estoy mareado». De hecho, Inosuke había atacado a Spider-Faced Ghost hace un momento, pero la diferencia de fuerza entre los dos era demasiado grande. En el momento en que Inosuke golpeó a Spider-Faced Fantasma fue derribado por el enorme poder de Spider-Faced Ghost. Si Inosuke fuera lo suficientemente fuerte, el fantasma con cara de araña nunca lo habría derribado en este momento. El ataque activo de Inosuke atrajo con éxito la atención de Spider-Faced Ghost. Spider-Faced Ghost ignoró a Tanjiro y corrió hacia Inosuke. «Maldita sea», maldijo Inosuke, y luego, de mala gana, decidió huir. Aunque escapar no está en el diccionario de Inosuke, Inosuke no es tonto al enfrentarse a un enemigo de una magnitud completamente diferente, solo puede optar por retirarse temporalmente. Esta es la ley de supervivencia en la jungla. Tanjiro vio a Inosuke comenzar a correr, por lo que decidió seguirlo hasta la orilla. Al ver al fantasma con cara de araña acercándose a Inosuke, Tanjiro supo que debía encontrar una manera de ayudar a Inosuke a contener al fantasma con cara de araña. Tanjiro apretó los dientes y pensó durante mucho tiempo antes de pensar en un método mejor. Inmediatamente, el cerebro de Tanjiro comenzó a calcular, y finalmente aceleró su velocidad y lanzó un ataque contra el gran árbol que eligió. Aliento de agua, un tipo, corte de agua. Tanjiro cortó diagonalmente el tronco del gran árbol con su espada Nichirin en un ángulo de 45 grados. Porque cortar el tronco en diagonal puede acelerar la caída del tronco y al mismo tiempo controlar la dirección en la que cae el tronco. Entonces, el tronco del árbol comenzó a inclinarse hacia el agua. Si este método de interceptación no se calcula de manera aproximada, no solo no tendrá ningún efecto, sino que también podría dañar accidentalmente a Inosuke. ¡Bum! Solo se escuchó un fuerte ruido, y el enorme tronco del árbol golpeó al fantasma con cara de araña, presionándolo bajo el agua. Al mismo tiempo, provocó enormes olas y salpicaduras por todo el cielo. Inosuke, que estaba muy cerca del tronco del árbol, fue inmediatamente derribado por las olas y cayó al agua. Afortunadamente, el cálculo de Tanjiro fue bastante correcto. No solo tuvo un efecto de interceptación, sino que también suprimió al fantasma con cara de araña bajo el agua. Inosuke, quien resurgió y asomó la cabeza, miró asombrado el gran árbol frente a él. El enorme tronco había bloqueado todo el río. ¿Qué está pasando? Inosuke estaba muy desconcertado por esta situación repentina. ¿Por qué cayó este enorme árbol? Inosuke, ¿estás bien? El saludo preocupado de Tanjiro llegó a oídos de Inosuke en este momento. Inosuke miró siguiendo el sonido y vio a Tanjiro parado junto a las raíces del árbol cortado. ¿Hizo algo bueno? Es bastante capaz. Maldita sea, había un atisbo de insatisfacción en los elogios de Inosuke hacia Tanjiro. Capítulo 218. Home Run. La razón por la que Inosuke estaba insatisfecho era que sentía que Tanjiro lo había rescatado nuevamente y siempre sintió que sería dominado. Como dije, no necesito que te preocupes. Puedo manejarlo incluso sin tu ayuda. Enfatizó Inosuke a Tanjiro muy obstinadamente. Al ver que Inosuke seguía diciendo tonterías, Tanjiro se sintió aliviado e inmediatamente dirigió su atención al fantasma con cara de araña que estaba presionado bajo el agua por el tronco del árbol. El Spider-Faced Ghost que estaba presionado bajo el agua luchó violentamente. Donde el Spider-Faced Ghost luchó, la superficie del agua parecía estar hirviendo, burbujeando locamente. Tanjiro vio que Spider-Faced Ghost ahora estaba bajo control e inmediatamente tuvo la idea de matarlo. Buena oportunidad. Usa la respiración acuática, el 10º tipo más fuerte, así que deberías poder cortarle el cuello.
Después de tomar esta decisión, Tanjiro comenzó a concentrarse en ajustar su respiración, y luego saltó al agua y corrió hacia la posición donde se presionó Spider-Face Ghost. Concentración total, aliento de agua, tomando forma antes de que Tanjiro terminara de hablar, ya había saltado y giró su cuerpo en el aire. Usó el giro de su cuerpo para mejorar el poder y la velocidad de la espada. Característica del tipo de recolección. Sin embargo, el ataque de Tanjiro aún no había ocurrido. El fantasma con cara de araña que fue reprimido bajo el agua inmediatamente se liberó de la supresión del enorme tronco del árbol. Simplemente cargó el enorme tronco del árbol, rugió y salió del agua nuevamente. Spider-Face Ghost inmediatamente usó el enorme tronco del árbol en su hombro como bate de béisbol y lo lanzó con fuerza hacia Tanjiro. Como resultado, Tanjiro era como una pelota de béisbol, golpeaba un jonrón con el enorme tronco del árbol del fantasma con cara de araña, y toda la persona voló alto en la distancia. Afortunadamente, cuando Tanjiro fue golpeado por el tronco del árbol, inmediatamente golpeó el cuello del fantasma con cara de araña con el ataque al tronco del árbol, lo que compensó la mayor parte del impacto. De lo contrario, Tanjiro habría sido golpeado con fuerza por un golpe tan fuerte y su cuerpo no habría podido soportarlo. Incluso si la lesión fuera fatal, definitivamente habría causado que Tanjiro perdiera efectividad y movilidad en el combate. Tanjiro. Inosuke vio a Tanjiro volar como una bala de cañón, e inmediatamente le gritó a Tanjiro con gran preocupación. Debido a que Inosuke todavía podía sentir la fuerza ejercida por Spider-Face Ghost en este momento, Inosuke estaba preocupado por si Tanjiro resultó gravemente herido como resultado. Inosuke, no mueras antes de que regrese. Tanjiro sabía que bajo tal impacto, tendría que volar una larga distancia antes de aterrizar, así que le recordó a Inosuke. Después de todo, Tanjiro también sintió el poder del fantasma con cara de araña, especialmente la diferencia de fuerza, que era intuitivamente obvia. Aunque Spider-Face Ghost es un Ghost que prefiere el crecimiento de fuerza, Spider-Face Ghost todavía parece reaccionar más rápido que él e Inosuke, lo que Tanjiro también siente. A medida que el cuerpo de Tanjiro caía gradualmente en el bosque muy lejano, Inosuke se quedó un poco perdido. Justo cuando Inosuke estaba perdido, Spider-Face Ghost ya estaba persiguiendo a Inosuke. Sintiendo que se acercaba el aura peligrosa, Inosuke, que estaba confundido, instintivamente decidió huir en lugar de luchar a muerte con Spider-Face Ghost. Capítulo 219. Dos personas separadas. Bai Yu, que estaba observando en secreto, también vio a Tanjiro siendo golpeado por un jonrón y enviado a volar. Sin embargo, Bai Yu no persiguió inmediatamente a Tanjiro en la dirección general de vuelo, sino que decidió quedarse y proteger a Inosuke primero. Después de todo, sin Tanjiro a su lado, Inosuke probablemente no podría manejarlo. Entonces, Bai Yu siguió en secreto a Inosuke y Spider-Face Ghost que se perseguían entre sí. Si Inosuke puede escapar con éxito, Bai Yu le limpiará el trasero y matará al fantasma con cara de araña. Dio la casualidad de que Bai Yu también pudo intentar respirar el secreto supremo para ver hasta qué punto se podía mejorar su fuerza normal. Pero lo que sorprendió a Bai Yu fue que Inosuke se detuvo repentinamente mientras escapaba, y luego se culpó a sí mismo muy molesto por su comportamiento de escape. ¿Qué estoy haciendo? Pensar en contramedidas no es mi estilo. Todo es culpa de Tanjiro, mi ritmo era afectado por él. Mientras decía eso, Inosuke se dio la vuelta y corrió hacia Spider-Face Ghost, luego dio un paso adelante y lo cortó. Fantasma con cara de araña de repente pensó en luchar contra el ataque de Inosuke como la última vez y derribarlo. Sin embargo, esta vez, el estallido de poder de Inosuke fue suficiente para que no fuera reprimido por el poder de Spider-Face Ghost. Pero la situación siguió siendo la misma, la espada de Inosuke todavía no podía cortar el brazo de Spider-Face Ghost, pero esta vez la mente de Inosuke parecía haber doblado una esquina, y en lugar de cortar con un cuchillo, el otro cuchillo inmediatamente cortó. Apáguelo de nuevo. La segunda vez que el cuchillo cayó, la hoja penetró en Spider-Face Ghost y la herida de repente se volvió mucho más profunda. Al mismo tiempo, también sintió dolor y comenzó a aullar. Ya que un corte no puede dejar de cortar, entonces usa 2, 3, hasta que se corte. Rugió Inosuke, las hojas dobles apretadas en ambas manos subían y bajaban sin espacios. Inosuke cayó con la tercera espada y finalmente logró cortar el antebrazo de Spider-Face Ghost. Córtalo. De hecho, soy mejor que Tanjiro. Hice por él lo que él no podía hacer. Después de que Inosuke le cortó uno de los brazos a Spider-Face Ghost, comenzó a gritar de orgullo. Le cortaron un brazo y Spider-Face Ghost usó su otra mano para cubrir el brazo herido. No eligió regenerar el brazo roto de inmediato, sino que se dio la vuelta y decidió retirarse temporalmente. Inosuke, que todavía se sentía orgulloso, lo alcanzó después de un rato y se quejó con algo de disgusto. ¿Por qué estás corriendo? Bastardo, detente aquí. Fantasma con cara de araña se escapó muy rápido, muy rápido. Desapareció.
Después de que Baiyu vio el comportamiento anormal de Spider-Faced Ghost, también supo que las cosas podrían no ser tan simples como se imaginaba. La persecución ciega de Inosuke como esta era un comportamiento muy peligroso. Siguiendo la dirección donde desapareció Spider-Faced Ghost, Inosuke tocó todo el camino. Inosuke, que todavía no veía rastros de Spider-Faced Ghost, de repente se puso un poco ansioso y pronto activó su percepción espacial para sentir el entorno circundante. Finalmente, Inosuke de repente miró un árbol no muy lejos detrás de él y luego exclamó: ¿Está en el árbol? Cuando los ojos de Inosuke se dirigieron al árbol, vio a Fantasma con cara de araña tendido en una rama alta, gimiendo de dolor. Como si lo hubieran torturado. «Idiota, ¿qué haces trepando al árbol?». Inosuke inmediatamente le gritó enojado al fantasma con cara de araña en el árbol. Capítulo 220. Shanji se enfrenta sola a una situación desesperada. «Es raro que vayamos juntos a una misión, ¿no podemos llevarnos bien?». Shinobu miró al extremadamente frío Tomioka Hiyu y no pudo evitar quejarse con Tomioka Hiyu. La voz de Shinobu era muy suave y sensual. Solo un hombre como Tomioka Hiyu, que no entiende el encanto, sería tan indiferente hacia Shinobu. Si fuera cualquier otra persona, probablemente ya habría empezado a lamerla. Al escuchar esto, Tomioka Hiyu permaneció impasible y simplemente dijo: «Solo estoy aquí para matar al fantasma. Otras cosas no tienen nada que ver conmigo». «Qué frío». Ren no pudo evitar suspirar. Al ver que Tomioka Hiyu tenía tanto frío, Shinobu no tenía la intención de simpatizar con él, así que dijo: «Entonces, dividámonos en dos grupos aquí. Iré desde el oeste». Después de decir eso, Shinobu lo siguió rápidamente. Tomioka Hiyu se separó. Tomioka Yoshiyuki no se detuvo demasiado y eligió una dirección diferente a la de Shinobu para iniciar una búsqueda integral de Spider-Mountain. Por otro lado, Zenitsu, que había matado al fantasma araña con cabeza humana, quedó completamente paralizado debido al veneno activado. Finalmente, cayó libremente en el aire y cayó sobre el techo de la casa de madera, muriendo. Humaneader Spider-Ghost se dio cuenta tardíamente de que Zenitsu le había cortado la cabeza. El ataque de mi esposa Zenitsu fue tan rápido que Humaneader Spider-Ghost no tuvo tiempo de reaccionar. «Maldita sea. En realidad me mató un debilucho como tú», gritó Humaneader Spider-Ghost de mala gana antes de morir. Zenitsu cayó sobre el techo de la casa de madera. Debido al impacto en su espalda, una bocanada de sangre venenosa brotó de su boca y nariz. Entonces Zenitsu despertó de su profundo sueño. Lo primero que vio mi esposa Zenitsu cuando despertó fue la enorme luna llena brillante que colgaba sobre nuestra cabeza, junto con las estrellas titilantes. Era una escena muy hermosa. Parece que tuve un sueño muy feliz. En el sueño, yo era muy poderoso, al igual que el mayor Baiyu, que podía ayudar a los débiles y a los necesitados. Las cosas que me enseñó mi abuelo y la dedicación que puso no es en vano. Pero parece que me estoy convirtiendo en una araña. Ya no puedo ver a Nezuko, ni a Shiroa-senpai, Tanjiro, Inosuke y mi abuelo. No en buenas condiciones. No pude evitar suspirar. En ese momento, el pequeño gorrión de mi esposa Zenitsu voló frente a mi esposa Zenitsu nuevamente y le chirrió. Sí, lo siento, no puedo quedarme más contigo. Mi esposa Zenitsu giró sus ojos para mirar al pequeño gorrión y dijo con dificultad. Después de decir eso, las lágrimas brotaron de los ojos de mi esposa Zenitsu. El pequeño gorrión parecía muy ansioso. Después de gorjear sin parar frente a mi esposa, Zenitsu se fue volando. Aparentemente, estaba planeando ayudar a mi esposa, Zenitsu, a buscar ayuda. No te rindas. Eres mi hijo más orgulloso. Nunca te rindas fácilmente en ningún momento. En este estado de conciencia extremadamente vaga, mi esposa Zenitsu pareció escuchar las enseñanzas de mi abuelo nuevamente. Sí, quiero casarme con Nezuko. No puedo rendirme todavía. Mi esposa Zenitsu se animó en su corazón. Entonces, Zenitsu, que había dejado de respirar, comenzó a respirar con todas sus fuerzas nuevamente. Zenitsu planeó usar la técnica de respiración del trueno para retrasar la propagación de toxinas. Capítulo 221. Espadas dobles rotas. ¿Quieres que suba a un árbol y pelee contigo? Sin embargo, no pensaré en cómo subir a un árbol y pelear contigo. Nunca más tendré pensamientos innecesarios. Para adivinar lo que significaba Spider-Faced Ghost, planeó proteger a Spider-Faced Ghost debajo del árbol. Spider-Faced Ghost ignoró a Inosuke y en su lugar aulló de más dolor. Al mismo tiempo, su cuerpo emitió un sonido nítido de huesos rotos y su cuerpo también tembló violentamente. ¿Qué le pasa a este idiota? Inosuke no pudo evitar pero no pudo entender cuando vio a Spider-Faced Ghost temblar. ¿Estás temblando de miedo frente a mí? Inosuke no pudo evitar adivinar. Pensando en esto, Inosuke se rió salvajemente con orgullo y continuó. Ya es demasiado tarde para tener miedo. Justo cuando Inosuke estaba orgulloso, Spider-Faced Ghost de repente dejó escapar un rugido ensordecedor y luego vio a Spider-Faced Ghost.
La piel comenzó a rasgarse, como si hubiera otro monstruo viviendo en este cuerpo humanoide. Finalmente, la piel del cuerpo anterior de Spider-Face Ghost se rompió por completo y todo el cuerpo de Spider-Face Ghost se hinchó una vez más. De un cuerpo de más de 2 metros antes, de repente creció a un cuerpo de casi 3 metros. Al mismo tiempo, a los brazos de Spider-Face Ghost también les salieron muchas púas afiladas. El fantasma con cara de araña mudado y agrandado inmediatamente saltó del árbol y luego se paró frente a Inosuke. En ese momento, Inosuke ya no parecía orgulloso como antes, sino que tenía un miedo instintivo al fantasma con cara de araña. Ahora, Inosuke comenzó a temblar de miedo. Esto ha cambiado demasiado. Esta es la primera vez que siento una sensación de opresión tan fuerte por parte de un enemigo. La sola sensación de opresión casi me derrota. Voy a morir, Inosuke. En su punto máximo, todo su cuerpo se relajó repentinamente, y las espadas dobles sostenidas por sus brazos colgaron hacia abajo, parecían haber aceptado la muerte al final. Justo cuando Inosuke había aceptado la muerte, las palabras que Tanjiro le dijo en el aire inmediatamente resonaron en la mente de Inosuke. Inosuke, no mueras antes de que regrese. Es cierto. No puedo morir así. Tanjiro y yo aún no nos hemos distinguido por completo. Ven aquí. Basura, el espíritu de lucha de Inosuke. De repente reavivó debido a las palabras de Tanjiro. Tan pronto como terminó de hablar, Spider-Face Ghost, que se había transformado y fortalecido, golpeó a Inosuke con un puñetazo, y la velocidad fue mucho más rápida que antes. La figura de Inosuke quedó gravemente inconsciente, luego golpeó el tronco de un árbol en la distancia y finalmente cayó. Antes de que Inosuke pudiera tomar un respiro, la figura transformada de Spider-Face Ghost estaba una vez más frente a Inosuke. Sin darle ninguna oportunidad a Inosuke, lo golpeó nuevamente. Afortunadamente, la respiración de Inosuke no se vio interrumpida, por lo que aún usó su respiración para movilizar su cuerpo lo más rápido posible para esquivar. Inosuke saltó ferozmente y luego rodó hacia la parte trasera de Spider-Face Ghost. Inosuke, quien logró moverse con éxito, inmediatamente aprovechó la oportunidad para usar su técnica de respiración. Aliento de la bestia, en forma de 3, muerde. Vi a Inosuke cruzar las dos hojas de sus manos y ejercer fuerza al mismo tiempo, cortando hacia la parte posterior del cuello de Spider-Face Ghost. Cuando las espadas dobles de Inosuke golpearon la parte posterior del cuello de Spider-Face Ghost, se emitió una gran cantidad de chispas. ¡Cam! Entonces, hubo un sonido nítido y las hojas de las dos espadas dobles de Inosuke se rompieron directamente. Capítulo 222 El rescate de Baiyu y Tomioka Hyu. Una vez que las dos espadas se rompieron, Inosuke también se sorprendió mucho. El arma que podría herir a Spider-Face Ghost en este momento es completamente inútil ahora. Esto también refleja la metamorfosis de Spider-Face Ghost, cuyos atributos en todas las direcciones se han fortalecido. En el momento en que la espada Nichirin de Inosuke se rompió, el transformado Spider-Face Ghost se dio la vuelta y agitó su brazo hacia adelante, derribando a Inosuke nuevamente. Dos fuertes golpes consecutivos, esta vez Inosuke finalmente no pudo soportarlo. Inosuke, que cayó al suelo, ya no pudo levantarse inmediatamente. Spider-Face Ghost se acercó a Inosuke nuevamente, agarró la cabeza de Inosuke y lo levantó. No te acerques a mi familia. Spider-Face Ghost todavía repitió las palabras que dijo cuando apareció. Inosuke sabía que ya no podía escapar, por lo que usó sus últimas fuerzas para atacar a Spider-Face Ghost nuevamente. Aliento de la bestia, tipo 1, pérfora. Inosuke levantó sus manos, que estaban algo débiles, y apuñaló el cuello de Spider-Face Ghost con la hoja rota en su mano. Aunque la espada incompleta atravesó la garganta de Spider-Face Ghost, no tuvo ningún efecto en Spider-Face Ghost en absoluto. Fantasma con cara de araña en el momento siguiente, pellizcó la palma de Inosuke para indicar que estaba comenzando a ejercer fuerza, como si estuviera planeando aplastar la cabeza de Inosuke. Aliento de agua, forma de 1, corte de sombra de agua. En el momento crítico, Baiyu, que estaba observando en secreto la situación, tomó medidas, usando directamente el corte de sombra de agua en Spider-Face Ghost. Inmediatamente, una energía de espada afilada cortó el brazo que sostenía la cabeza de Inosuke, e Inosuke cayó al suelo junto con el brazo roto de Spider-Face Ghost. Después de lanzar el Battle Shadow Slash, el cuerpo de Baiyu ya estaba cerca de él. Casi al mismo tiempo, Tomioka Hyu también descubrió la situación del lado de Inosuke y corrió hacia el frente de Spider-Face Ghost delante de Baiyu, y lanzó un ataque decisivo contra Spider-Face Ghost. Aliento de agua, forma de rabia, ola de golpes. La ola de golpes utilizada por Hyu Tomioka dividió directamente a Spider-Face Ghost en 5 pedazos y mató con éxito al Spider-Face Ghost transformado al instante. Baiyu, que estaba a punto de tomar la iniciativa, inmediatamente se retractó. La aparición de Tomioka Hyu realmente sorprendió a Baiyu. ¿Podría ser que el primer escalón del Demon Slayer Corps ya hubiera intervenido en esta misión?
Aunque Tomioka Hiyu había matado al fantasma con cara de araña instantáneamente, tenía dudas en su rostro, porque la persona que rescató a Inosuke hace un momento no era él, sino otra persona. Tomioka Hiyu volvió a guardar su espada Nichirin en su funda y luego miró a su alrededor, pero no sintió ninguna presencia cerca. Baiyu ocultó su aura, por lo que era normal que Tomioka Hiyu no notara la existencia de Baiyu, porque Baiyu no quería destacar. Inosuke, quien fue salvado, no pudo evitar admirar a Tomioka Hiyu y siguió alabando en su corazón. Es increíble. No tiene comparación. Cortó ese monstruo duro de un solo golpe. Como cortar repollo a Yoshiyuki Tomioka. Sabía que el oponente era bastante fuerte y no sería fácil encontrarlo, por lo que Yoshiyuki Tomioka abandonó la idea. Después de todo, Yoshiyuki Tomioka no sintió ninguna intención asesina, y sus acciones en este momento no lo fueron. También quiere salvar a la gente. Capítulo 223 Rescate de Inosuke. Pensando en esto, Tomioka Hiyu no prestó atención a la intención de Inosuke, pero planeó continuar buscando en el área no buscada. Cuando Inosuke vio a Tomioka Hiyu darse la vuelta para irse, inmediatamente detuvo a Tomioka Hiyu. Detente. Pelea conmigo, Tomioka Hiyu. Derrotaste al duro monstruo hace un momento, y luego te derrotaré de nuevo, así. Una vez que vengas, prueba que soy mejor que tú. Después de ser detenido, Tomioka Hiyu se giró para mirar a Inosuke que le había estado gritando, y luego respondió con calma. Practica de nuevo. ¿Dijiste eso? ¿Qué? Cerdo. Inosuke no esperaba que Tomioka lo llamara cerdo estúpido, e inmediatamente replicó enojado. Ni siquiera sabes cuán graves son tus heridas. No eres más que un cerdo estúpido. Si te vuelves a emocionar tanto, morirás violentamente en unos minutos sin que yo haga nada. Dijo con calma. Como si sintiera que Inosuke era un maestro inquieto, Tomioka Hiyu inmediatamente sacó la cuerda de cáñamo que llevaba alrededor de su cintura. Inosuke inmediatamente se quedó en silencio. La razón por la que Inosuke se quedó en silencio fue porque vio la sombra de Baifei en el tono de voz de Tomioka Hiyu, por lo que se quejó con Tomioka Hiyu. El tono de tus palabras es exactamente el mismo que el del hermano de pelo blanco. Es especialmente fácil hacer infeliz a la gente. Hiyu Tomioka no sabía que el hermano de pelo blanco al que se refería Inosuke era Baiyu, así que lo ignoró. Mientras Inosuke hablaba, Hiyu Tomioka ya había atado a Inosuke con una cuerda de cáñamo sin que nadie se diera cuenta, y luego lo colgó de un árbol. Después de atar a Inosuke, Tomioka Hiyu aplaudió y se preparó para irse. Solo entonces Inosuke se dio cuenta de que estaba atado. Estaba tan sorprendido que su voz tembló y dijo, ¿qué pasó? ¿Cuándo estuve atado? Este tipo se movió demasiado rápido. Mirando a Tomioka Hiyu caminó más y más, y Inosuke de repente se puso ansioso y le gritó a Hiyu Tomioka, oye. No te vayas. Desáctame. Seguiré luchando contra el fantasma. No necesitas luchar con tus heridas, si continúas gritando así. Por unos minutos más, podrás ir al cielo con tranquilidad. Dijo Tomioka Hiyu con calma sin mirar atrás. Después de confirmar que Tomioka Hiyu se había ido, Baiyu apareció frente a Inosuke. Cuando Inosuke vio aparecer a Baiyu, inmediatamente le pidió ayuda de Baiyu con algo de entusiasmo. Hermano Baimao, llegaste justo a tiempo, ayúdame a desatar esta cuerda rápidamente. Tanjiro y yo te hemos estado buscando. Viejo. Quédate aquí honestamente. Después de que se resuelva el asunto de Tanjiro, volveré contigo. Baiyu no tenía la intención de desatar a Inosuke. Después de decir eso, Baiyu usó el método de respiración de la madera para proteger a Inosuke. Proteger el pulso de su corazón estabilizó temporalmente sus heridas. A través de la percepción de Watch Breathing de las heridas de Inosuke, Baiyu sabía claramente que la condición física actual de Inosuke podía describirse en 4 palabras, era terrible. Existía el riesgo de morir en cualquier momento. Si Inosuke no hubiera sido físicamente fuerte, tal lesión probablemente lo habría matado. Bajo la reparación y acondicionamiento de Mufiti, Inosuke inmediatamente tosió la sangre acumulada en su abdomen. Tan pronto como Inosuke tosió la sangre acumulada, Inosuke sintió que su cuerpo se relajaba repentinamente y luego se quedó dormido. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 224. Tanjiro se topa con el 5º capítulo. Tanjiro fue golpeado por un jonrón de Spider-Faced Ghost y voló a varios cientos de metros de distancia. Después de que Tanjiro alcanzó el punto más alto, Tanjiro comenzó a caer rápidamente hacia un denso bosque. Bajo la energía potencial provocada por el enorme impacto de Spider-Faced Ghost, la velocidad de vuelo de Tanjiro en este momento ha alcanzado una velocidad de unos 70 km por hora. A tal velocidad, sin ningún amortiguador, cayó directamente al suelo. No hay absolutamente ninguna posibilidad de supervivencia.
Por lo tanto, Tanjiro debe encontrar una manera de reducir la velocidad antes de aterrizar. Después de pensar por un momento, Tanjiro planeó usar respiración acuática, en forma de 8 y un hervidor Taki para compensar el impacto de caer al suelo. Aliento de agua, en forma de 8, Takitsubo. Cuando todavía estaba a unos 10 metros del suelo, Tanjiro activó el Takitsubo, blandió su espada y cortó con fuerza hacia el suelo de arriba a abajo. De repente, en el momento en que la hoja golpeó, se generó una gran cantidad de flujo de agua. El flujo de agua cayó y golpeó el suelo, proporcionando a Tanjiro un muy buen amortiguador y al mismo tiempo compensó la mayor parte de la fuerza del impacto. Sin embargo, Takitsubo no pudo hacer que Tanjiro se sintiera mejor. Entonces, cuando el Takitsubo estaba a mitad de camino, Tanjiro cambió sus movimientos nuevamente, se dio la vuelta con el impacto y usó el aliento de agua, la segunda forma y la rueda hidráulica. Luego, Tanjiro sacó una rueda hidráulica. Giró en el suelo varias veces como una rueda y finalmente cayó al suelo de una manera bastante avergonzada. Sin embargo, Tanjiro aterrizó sano y salvo al escuchar el sonido de una niña cercana llorando y suplicando misericordia, los nervios de Tanjiro de repente se tensaron. Tanjiro siguió el sonido y pronto se escondió detrás del tronco de un árbol y vio al de antes. El grito del fantasma femenino que había escapado fue causado por él. En ese momento, estaba arrodillado humildemente frente al chico de pelo blanco con un F en su ojo, cubriéndose la cara con ambas manos, y las manos que cubrían la cara no se movían. Había sangre fluyendo hacia abajo. ¿Qué estás mirando? Esto no es para que la gente lo vea. El niño con el número en sus ojos inmediatamente se volvió hacia el árbol donde se escondía Tanjiro. A juzgar por sus acciones y palabras, era obvio que Tanjiro estaba mirando después de descubrir el tronco del árbol. Tanjiro no esperaba que fuera tan cauteloso, o expuesto. Entonces, ya no quería esconderse, y se levantó detrás del tronco del árbol. Tan pronto como Tanjiro emergió, sus ojos se encontraron con los del chico de cabello blanco, y la atmósfera de repente se volvió un poco extraña. La palabra F en una de las pupilas del niño, y la expresión de Tanjiro de repente se volvió extremadamente solemne. De repente, sopló un viento frío y el chico de pelo blanco bloqueó al otro. El pelo del ojo estalló y las palabras. El otro ojo del chico de pelo blanco también quedó expuesto a la vista de Tanjiro. En un instante, Tanjiro respiró hondo y todo su cuerpo estaba tenso al extremo. La quinta de las 12 lunas fantasma. Tanjiro inmediatamente recordó el recordatorio del fantasma femenino que mató antes. Tienes que tener cuidado. ¿Este cansancio se refiere a este joven? Fantasma es exactamente el mismo que el anterior fantasma femenino. ¿Podría ser que lo que temen es el cuerpo frente a ellos? ¿Es el joven fantasma de las 12 lunas fantasmas? Capítulo 225. La misericordia de Tanjiro. ¿Por qué le hacen esto? Como del mismo tipo, ¿por qué todavía se lastiman? Es más, ella todavía es una niña. En esta atmósfera tan extraña, Tanjiro realmente se emocionó, pensando en la persona que estaba siendo abusada. La mujer fantasma comenzó a luchar contra la injusticia. Solo una persona extremadamente amable como Tanjiro puede decir esas cosas. Si fuera cualquier otra persona, ¿a quién le importaría un caníbal? Al escuchar las palabras de Tanjiro, la fantasma femenina se sorprendió. Parecía sorprendida por las palabras de Tanjiro, o tal vez se conmovió. Involuntariamente, la fantasma femenina giró la cabeza y miró a Tanjiro. Un cazador de fantasmas en realidad mostraría misericordia a un fantasma. Desde la perspectiva del fantasma, esta es una de las 10 maravillas del mundo. ¿Del mismo tipo? Xiexuan jugó con la telaraña tejida en sus manos y luego objetó. No nos comparen con ese tipo de relación indiferente. Mi hermana y yo somos miembros de la familia y estamos conectados por fuertes vínculos. Además, esto es si te involucras en lo que está pasando entre mi hermana y yo, te cortaré en pedazos. Después de decir eso, Shiro no. 5 de repente extendió su mano hacia Tanjiro, y luego disparó un hilo de su dedo. El pequeño hilo de seda de araña inmediatamente raspó el tronco del árbol al lado de Tanjiro, y luego el tronco del árbol fue cortado por el hilo y lentamente cayó. Tanjiro rompió a sudar frío con el poder del quinto golpe. Si este hilo lo tocara, realmente lo cortarían en pedazos. Tanjiro apretó los dientes y todavía quería corregir los pensamientos distorsionados y erróneos de Shimogo. Eso no es todo. Ya sean miembros de la familia o del mismo tipo, siempre que tengan un vínculo, es raro y valioso. Si no hay un parentesco consanguíneo, la relación será indiferente. Esto está mal. Las personas que están conectadas por vínculos irradiarán confianza, pero entre ustedes, solo puedo oler el olor del miedo, el odio y el disgusto en mi cuerpo. Este tipo de cosas no se llama vínculo en absoluto, es un vínculo retorcido y falso. Tanjiro abrió la boca e inmediatamente destruyó la construida por la quinta cuerda. Una falsa familia feliz. La quinta parte cayó repentinamente al abismo debido a las palabras de Tanjiro, y el rastro de falsa belleza que mantenía en su corazón fue completamente destruido por Tanjiro. Inmediatamente, la expresión de Shimotsubu se volvió muy orgullosa y sombría. Chico.
Justo cuando Shimozu abrió la boca, un miembro del Demon Slayer Corps apareció repentinamente del bosque cercano y apareció frente a ambas partes. En el uniforme usado por este miembro del equipo, hay una letra A impresa. Obviamente es un jugador 3 niveles más alto que Tanjiro. Otilde finalmente conocía un fantasma, o dos de ellos. No podría ser más fácil lidiar con un niño fantasma así. Los miembros del equipo de clase A que aparecieron estaban bastante emocionados, y después de decir eso, ya estábamos, saca tu espada y prepárate para matar a alguien. La razón más importante por la que este jugador de grado A que se clasificó tiene tanta confianza es que no puede ver la profundidad de los 5 últimos, y la segunda razón es que la situación lo engaña. Pensó que Tanjiro ya había peleado con 2 fantasmas, así que después de saber que Tanjiro era un miembro de nivel D, el nivel más bajo, se volvió aún más seguro. Espera. Tanjiro inmediatamente quiso detener el estúpido comportamiento de este miembro del equipo, porque Tanjiro sabía que el chico que estaba frente a ellos no era un fantasma ordinario, sino un miembro de los 12 lunas fantasmas. Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo.